Uh, yeah. Uh, yeah. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo en el Congreso del Informado, chavales. Está cerca de la base de la nieve, vete allá para evitar el decoy. Bueno, da igual, ya estamos aquí en medio, no pasa nada. Sí va a ser rápido. El DLC Civilización Helénica ya está disponible. Nuevo descuento mínimo histórico. Nuevo descuento mínimo histórico para Steam Summer, ¿ok? Por fin ha llegado el momento que los fans de Myth of Empires llevan esperando mucho tiempo. Llevaban mucho tiempo esperando, más bien. El Hellenic Civilization Pack ya está aquí. Este paquete trae Hellas, una civilización con temática griega antigua, al mundo de Myth of Empires, y representa el primero de una serie de DLCs que introducirán nuevas civilizaciones en el juego. Este paquete incluye 12 conjuntos de armaduras, 15 armas especiales, un conjunto completo de nuevas recetas de construcción, un buque de guerra, 6 instrumentos musicales y 5 nuevas plataformas / objetos de construcción. Lleva los instrumentos musicales, señores. ¡Bravo! Al mismo tiempo también agregamos rasgos de civilización al juego. Los jugadores podrán activar los árboles de rasgos de civilizaciones que desbloqueen para obtener bonificaciones exclusivas de esas civilizaciones. ¿Vale? Y nos han puesto aquí un vídeo. Bueno, vamos a leerlo todo un poco, vamos a verlo todo, ¿vale? Vamos a empezar por el vídeo. De aquí arriba, pues bueno, lo que ya más o menos hemos podido ver por las mesas y demás, sí que no hemos visto la armadura y todo eso, pero bueno, vamos a verlo aquí todo. Así que chicos, darme un segundo. Voy a quitar la cam para no molestar. Y damos cañita. ¡Wow! Escúchame, a lo mejor por promociones y todo eso no sabrán hacer. Pero vídeos hypeantes sí, la verdad que me ha gustado. No sé vosotros, pero a mí me ha molado. Vamos a verlo así poquito a poco. A ver, espera, ya cambiar la música. A mí me ha molado, ¿eh? A mí me ha molado, wow. O sea, es lo que digo antes, no han hecho mucha promoción, pero hostia, el vídeo está guapo, el vídeo está bastante guapo, ¿eh? El vídeo estaba ya más que in-game footage, o sea que está chulo. Vamos a ir viendo y lo vamos parando y vamos viendo las cositas que han puesto. Bueno, los barcos, que esto ya lo sabíamos que le iban a poner, que luego se han visto y telita. Aquí me imagino las armaduras de diferente level. Se nota además que son de diferente level, esta parece la más básica, tal, el barco aquí al fondo. Y bueno, las nuevas construcciones están guay. O sea, la verdad que el toque este griego le da otro rollo al juego, que ahora mismo es todo muy asiático. La verdad que mola el poder ver esto, diferentes construcciones ya de diferentes civilizaciones y demás. Está chulo, la verdad. Está bastante chulo, las típicas columnas griegas, la verdad que está bastante guay. En los campos de cultivo aquí me he fijado de que tienen... ¿Veis? Es más nuestro, eso es más... También le da vidilla al mundo, el poder ver cuando saquen diferentes más civilizaciones, digamos, también le da vidilla al mundo, el poder tú ir por ahí paseando y ver casas de diferentes ese. Y luego los cultivos,
Los cultivos estos no están sobre algo. Que yo sepa, los cultivos van al suelo, ¿no? Estos a lo mejor son esos nuevos de alta calidad, no sé qué y tal. La forja que está por aquí dentro, los edificios. La forja es grande, ¿eh? La forja, me cago en 10, parece una casa. Y esto me ha hecho gracia. Han puesto, ya no lo de la música, que están aquí tocando la música y tal. Han puesto lo de bailar. Creo que ahora mismo bailar tenías que pagar perra o no sé qué historia. Nos van a regalar el puto gesto de bailar para que podamos bailar de una puta vez, que parece una tontería. Pero joder, pues no puedes bailar. Los barcos, guau, ¿eh? Como que están mal hechos, los mejorarían, no te entiendo eso. Lo de los barcos también. Bueno, es que en verdad esta ciudad, chavales, está muy guapa, ¿eh? Esta ciudad está bastante chula, ¿eh? La acrópoli esta que se han montado aquí. Está bastante guapa. Bastante guapa. Bastante guapa. Ah, los cultivos avanzados estaban mal. Ah, vale. Y que ahora lo habrán mejorado, es lo que te refieres, ¿no? Lo habrán arreglado y mejorado. Escúchame, la ciudad está bastante chula. Hecho, se van a poder, en decoraciones, va a haber este pedazo de estatua. Yo quiero algo tocho, además llevo tiempo diciendo que quiero algo tocho, una estatua grande, un pedazo de dragón, algo que no sean columnas con dragones. Mira, y aquí se ven los toros del tameo. Aquí está la habitación que han montado para tamear. Mira todos los toros ahí puestos. Hostia, esta pedazo de estatua me mola. Bueno, en verdad hay muchas diferentes, está chulo, pero estas son más chiquiticas. Pero esta pedazo de estatua me mola, tío. Y está guapa, tío. Ey, Seth, ¿qué tal, tío? @lordimu, yo quiero ese aren del vídeo. Tú quieres ese aren, ¿no? Hacho, está baratico. Ahora veremos el precio, pero lo han puesto muy económico por si queréis pillarlo. A mí no me han dado llaves todavía. Imagino que me las darán mañana porque para los chinos esto sale mañana. ¿Vale? O sea, acaba de salir, pero ahora mismo estarán durmiendo. Creo que son 8 horas de diferencia. Son las 7, 10, 5, son las 3 de la mañana en donde Ángela Games. Entonces, yo imagino que eso, en 3, 4, 5 horitas me mandarán key. ¿Vale? Para sortear, que las sortearé entre suscriptores. Seguramente si me las dan, mañana las sorteo. Por si queréis alguno esperar un día a ver si os toca. Pues eso ya como veáis, ¿vale? Pero está a 10 euros el DLC. Lo han puesto a mínimo histórico y va a subir, porque es por la oferta de Steam. Son 10 euros, no sé si vale 15, ¿sabes? O sea que tampoco es que... Pero bienvenido, está chulo, ¿eh? ¿Has visto el vídeo entero, Seth? O sea, has llegado cuando lo hemos reproducido desde inicio aquí tranquilamente. Está muy currado el vídeo, ¿eh? Y bueno, las ciudades se ven chulísimas. Bueno, una arena... Aquí hay una cosa que me ha llamado la atención. Bueno, más estatuas, como veis, también de un tamaño... Ah, acabas de llegar. Pues el vídeo está bastante guapo, ¿eh? Está trabajado. Aquí las estatuas estas también me mola que tienen un tamaño... Pues más considerable, que no son chiquititas o las gigantes. Una estatua intermedia que también está guay, ¿sabes? Y aquí me da cuenta, en esta pelea me da cuenta de una cosa. Creo que ha sido en esta pelea. Sí, el del escudo. Ahí, bueno, salta y esquiva el golpe, vale, bueno. Pero ahora hace un combo con el escudo y después con la espada. Eso puede ser que sea un per que lleva en el escudo, ¿verdad? Le da la X con la furia y hace eso. Y lo han mostrado así, parece que está haciendo combos, pero en verdad no es que sea un combo, ¿correcto? Mira. ¿Ves? ¿Lo habéis visto? Voy a ponerlo más lento. Este me da un escudazo en la cara y el otro encima de todo es que recibe feedback del golpe en la cara. Vamos a ponerlo más lento. Mira. ¡Pum! ¿Veis? Ya no es que le dé el golpe en la cara, es que el feedback y todo lo recibe en la cara este. Si os fijáis en este, que ahora está tapado, ¿veis que saltan chispas en la cara? El feedback lo recibe en la cara. Y eso es una cosa que me he quedado ahí de, hostia, estos imagino que será un per del escudo o de la espada, no lo sé. Hay un ataque de la PL de 300S, pero eso es un per, ¿verdad? De arma. Que no es que hayan puesto combos ni nada por el estilo. Bueno, estas son las forjas que hemos dicho, que son bastante grandes. Hay que hacer edificios. Bueno, en mi pirámide, que sepáis que lo griego no cabe. En mi pirámide egipcia, lo griego no cabe. Esto no cabe en mi pirámide. Vamos, lo podéis tener ya, pero de segurísimo que lo podéis tener ya. Vamos. Esto no cabe en mi pirámide ni del palo. Mira, han escuchado por ahí que no cabe en la pirámide y alguien se ha levantado. A ver qué está pasando. Vale, los toros de Tameo, lo que he comentado, que pone a los tíos encima. Y le pone a los tíos encima, le pone fuego debajo y los achicharras. Toma, puñetazo. @lordimu, nosotros nos queda algo de espacio. Ah, bueno, claro, vosotros todavía tenéis hueco. Yo hice la pirámide y no conté con esto. Ahora, bueno, tengo la pirámide, lo mismo hago un edificio, un panteón griego ahí, súper guapo de los dioses, ¿sabes? Y lo meto todo ahí dentro. Tampoco estaría mal hacerlo. Montar ahí por temática.
Bueno, los barcos, hemos visto dos tipos de barcos, ¿vale? Este, pero el otro que hemos visto es bastante más tocho, ¿verdad? El que se ve aquí en la ciudad, está aquí en el puerto. Ese barco no es este. Porque hemos visto que había dos barcos, el que tú aprendes y luego como que había otro de clan, que era el que lo mejorabas con el clan y el número que podías hacer o cosas así. Que a lo mejor me estoy liando, ¿vale? Pero ahora mismo estos dos barcos no son iguales. Este es mucho más pequeño. Bueno, aquí ya pues cosas de PvP, un poquito tal, campamentos, la carga de los caballeros dracónicos. Le asaltan su carro bermeñón. Van ahí con su carro bermeñón los tíos y le asaltan los sinvergüenzas estos. ¡A la batalla! Bueno, aquí se ven nuevas armas. Se ve el oso. A ver. El rey bestia, que es el oso, ¿no? Sí. Este cañón, ¿esto que es un ariete con patas? ¿Qué coño es esto? El cañón este. Bueno, los soldados. Aquí parece que no mucho más que la arma y lo que nos muestra. El barco, que en los barcos pone que se pueden poner mesas. Además, aquí atrás se ve que lleva algo puesto. Se ve que llevan algo puesto. Mira, catapultas. Estos llevan catapultas. Y este barco es distinto también al otro. Mirad cómo es la forma. Este es diferente al que hemos visto antes. El Tirreme lleva 3 hileras de remo. Sería el más grande, supongo. Pero, por ejemplo, este es diferente. O sea, ahora mismo hemos visto ya 3 tipos de barcos distintos. Este es diferente. Ya está esto. Está bastante guay el vídeo, ¿eh? Y las cositas que han puesto y la ciudad, la verdad que la ciudad que han construido para mostrar el vídeo está muy chula, ¿eh? Skins, vale, claro, skins, correcto, correcto. Buena esa, porque la skin además te cambia formas, las skins son construcciones, por así decirlo. Vale, está bastante chulo, ¿eh? El vídeo hay que reconocer que está bastante chulo, ¿vale? Vamos a echarle aquí un vistacico a las cosas. Para coincidir con el... Dame un segundito. A ver, un momento. Ya, perdona. Vale. A ver. Ponemos la musiquita y seguimos. Para coincidir con el lanzamiento del DLC, Myth of Empires también participará en la oferta de verano de Steam, la Steam Summer Sale esta. Con un descuento mínimo histórico del 27 de junio a las 5 tal hasta el 11 de julio tal. El juego base Myth of Empires y el DLC de Onzo Map estarán disponibles con un 60% de descuento. O sea, hablamos de 12 euros el juego, ¿vale? Con el mapa. Mientras que los DLC Royal Carriage Pack y Musical Instrument Pack estarán disponibles con un 30% de descuento. Al mismo tiempo, el nuevo paquete de civilización helénica estará disponible con un descuento del 10% por 11,69 dólares, que son no sé cuánto aquí. Además, puedes comprar el paquete de expansión imperial que incluye el juego principal y todos los DLC, pero que no va a ser mi caso, con un 5% de descuento. Además, mientras dure la oferta de verano, Myth of Empires también llevará a cabo eventos multiplicadores de servidores y eventos de recompensas de nivel de inicio de sesión. Durante este último evento podrás reclamar diferentes niveles de recompensa iniciando sesión en el juego. Estén atentos a los anuncios oficiales de eventos para obtener noticias. Esto es lo que hemos leído en las notas antes en el Congreso de los Informados para el que no haya estado. Esto es lo que hablábamos de cuando subes, creo que era el nivel 30 al 40, 30, 40, 50 y 60, puede ser, que era cada 10 niveles y te iban dando ciertas recompensas, que había cero forjado y había de todo. Imagino que será esto. No es eventos de inicio de sesión, de eventos de recompensas de nivel de inicio de sesión, que son los que hemos visto antes. Cuando vas subiendo de niveles te van dando cosas. Vale, 12 nuevos conjuntos de armadura. Se fabrican utilizando los 6 materiales de armadura principales del juego: la madera, el bronce, el hierro, el acero, el hierro negro y el hierro meteórico. Parece que no hay materiales nuevos, vale. Cada material tiene un conjunto de armadura ligera y una pesada, lo que hace 12 conjuntos helénicos totales. Vale, esta sería la de Pilot, la más básica de Light y la más básica entiendo que de Heavy. La de bronce, que sería la siguiente, tanto Light como Heavy. Hostia, la Heavy que fea que es, me cago en su puta madre, chavales. Que parece que va embutido en una almohada. Vale, después pasaríamos a las siguientes, que estas ya son las de hierro, parecen hasta las más chulas. Las de hierro, tanto Light como Heavy. Estas serían las de acero, exacto, tanto Light como Heavy. Están chulas estas, esta me gusta. Y ya pasaríamos a las más tochas, que serían la de hierro negro, que serían estas dos, que no están feas, y las del meteórico, que sería esta, la Heavy y la Light. Bueno, son... simplemente parece que son recoloreados, ¿no? Esta y esta se diferencian muy poquito.
No lo estamos viendo, hostia, perdona. Sí, la droga en el colacao, ya ve, había quitado eso y no me había acordado. Gracias, Osi. Gracias, Osi, perdona. Aquí. Aquí las tenéis, las light, la light más flojita, o sea, la de la izquierda siempre es la light, la de la derecha es la heavy. Aquí tenéis las light de madera, las de bronce y la heavy de bronce, que la heavy de bronce es fea de cojones, es muy fea. Aquí estarían las de hierro y las de acero, tanto light en la izquierda como heavy en la derecha. Que esta está bonita, la verdad que esta no me desagrada, la de acero está bonita. Y ya pasaríamos a las de hierro negro y meteórico, tanto light como ligera. Que esta veo que es simplemente casi un recoloreado, ¿eh? Sacan mapa nuevo, no viene mapa nuevo con este. El mapa nuevo viene con el DLC persa, pero eso no es si a final de este año o principios del que viene. O sea, con este no viene mapa. No viene mapa, no. La segunda de ley parece que lleva 2 hornillos de camping en el pecho, a ver. ¿Está? Hay algunas que son un poco trambólicas, ¿eh? Hay algunas un poco trambólicas porque esta que quieres que te diga, esta de bronce heavy, es que ni para ponérsela al guerrero, loco. Ni para ponérsela al puto guerrero. Digo, ponérsela al puto guerrero, tío. Mira la 2 solo hay 3, o sea que esta. El tonel, es que es muy fea la de bronce, es muy fea, tío, es muy fea. La de bronce es muy fea, y esta, bueno, no está fea, pero es un poco un recoloreado. Es un poco un recoloreado, sin más, pero bueno, no está fea. Vale, 15 armas especiales. Estas armas incluyen el Chifos, una espada de bronce para una mano, el Spartan Dory, que es una hoja de hacha de bronce, la lanza de promacho. Hostia, la lanza de los machos, una hoja de hacha de hierro. El arca de la isla de la ceniza, el hacha Epsilon, una espada de hierro por una sola mano, hacha, el estoque micénico. Bueno, no voy a leer aquí arriba todas las armas, las vemos aquí, coño. Martillo de los titanes, el decapitador, Tauros, Epsilon, la lanza de no sé quién, la lanza de no sé cuántos, Lithium y Labris no sé qué. Que esto pues imagino martillo como ya podemos ver, hacha, maza, hacha de una mano. Lanza, y estas son la alabardas, serían, no son el hacha de peto, alabardas creo, ¿no? Estas que son por ejemplo la de media luna y todo eso. Esa era como la antibalas de los italianos que murieron todos. Hombre, estos van a morir pero por poca movilidad, la verdad, que por poquísima movilidad. Si escúchame, si es que no puede ni acuclillarse a cagar, si es que tiene que cagar de pie. Vale, y aquí tendríamos la... Oh, esta está chula, cabrón, esta me gusta. La espada está curva, la hoja curva. Sifos. ¿Estas dos en qué se diferenciarán? Por aquí creo que estaba, ¿cómo se llaman? Copies y Sifos, a ver. Sifo es una espada de bronce para una mano. Y el copy... El copy no está. El habilidad del decapitador, el tauro, no. Bueno, será lo mismo, imagino que es el arma de bronce, pero de más level, tal vez, no lo sé, ¿eh? Vale, arco... La rapier. ¿Se han puesto estoque? ¿Ahora mismo hay estoque en el juego? ¿O esto es un arma nueva que nos han metido? El escudo figura de 8 y bueno, 3 escudos. El escudo muy de este es muy típico, el escudo este es tipiquísimo, ¿eh? El del este. El del búho. Es tipiquísimo, parece el escudo que llevaba Hércules si te descuidas. Vale, conjunto completo de recetas de construcción. El mandoble. Ah, esta, vale. Que claro, como le ponen rapier y el rapier en teoría creo que es el estoque, ya me queda en plan como... Conjunto completo de recetas de construcción. Los componentes del edificio de Sacred Plan incluyen muros del fuerte, puertas, cimientos, techos, escaleras, ventanas y más. Vale, estos serían lo que dan para construir, que sería para esta construcción prácticamente. Ah, mira, hostia, las paredes tienen murales. Hay paredes con murales. Mirad. Hostia, esto... A ver. Esto sí bueno, puede ser que me ilusione un poquito. Porque sí que me dijo hace no mucho el del partner que estaban trabajando en las paredes con diseño. Porque le pregunté en plan de si sería posible añadir mi skin a algún tipo de puerta o de edad. Creo que os lo enseñé. Que la puerta con mi logotipo, la enseñé, ¿verdad? Como en el Rus y todo eso. Y le enseñé una puerta con mi logotipo. Y me dijo de que estaban trabajando en algo así para el tema de paredes con diseño y demás. Entonces puede ser que sea esto y oye, quién sabe lo mismo. Quién sabe. De aquí a X
poner una skin mía, que me haría un montón de ilusión que pusieran mi puto logotipo en una pared. Vale, 5 tipos de plataformas, objetos de construcción. Aquí los tenemos. La forja de efecto, que ya hemos visto que tiene un tamaño bastante grande. El este de armaduras de efecto también. Este sí que parece del mismo tamaño que lo que tenemos actualmente, aproximadamente menos. Está más chulo, la verdad. Bastante más chulo que el que tenemos ahora. La esta, que no sé, Sacred Furnace, no sé lo mismo que será. El toro de bronce y la caja de Pandora. Que la caja de Pandora tengo curiosidad, porque pone que te da mala suerte y que no sé qué. No tengo ni idea. Han puesto el cimiento bajo que pediste, a ver. Este, ¿no? El que es de una altura solo, este. De aquí. Este segundo. Ah, no se ve el ratón. No se ve el ratón, lol. El segundo va por arriba, empezando por arriba, la primera fila. El segundo a la izquierda. Estos triangulares. Esto sí me llama la atención, lo de la pared. Bueno, y el nuevo muro, habrá que ver cómo es la puerta y el nuevo muro, a ver cómo queda. Y los 6 tipos de instrumentos musicales helénicos. Aquí los tenemos. Nos han puesto una pandereta, una pipa peruana, flautas, trompetitas y guitarritas. Pero sobre todo tenemos una pandereta para darle bla 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 bla. Un buque de guerra, también incluye el buque de guerra birremo. Aquí lo tenemos, el birremo. De 2 filas, obviamente birremo es de 2. Y el trirreme de 3. El birremo, que esto es lo que hemos visto que serían las skins, claro. A ver, ahora le damos un poco abajo, voy a echar para arriba, a ver. La gaita, a ver. No, bueno, gaita. La flauta, la gaita que la flauta. Esa flauta era para los sacrificios. Bueno, no me extraña, si han puesto un toro para poner a los tíos encima y pegarle fuego. Tú dirías que son 4 cimientos, o sea que este es el largo. Este es el largo. Que no es el de 1, sino el de 4. Podría ser porque en el centro, si nos fijamos, el cuadrado como que es más grande, ¿verdad? Podría ser el grande. Igual que este, si nos fijamos en el techo pequeño y el techo grande, vemos o se aprecia la diferencia en el cuadrado central. O sea que podría ser, podría ser perfectamente. Vale, ya esto que ya lo hemos visto antes, lo voy a comentar aquí, pero bueno, esto lo podemos ver hasta in-game bien mejor. Además del contenido exclusivo, se ha agregado al juego árboles de rasgos de civilización. Los jugadores pueden activar diferentes árboles de rasgos de civilización para profundizar en sus propias áreas de especialización. Por ejemplo, la civilización tal, el nombre dado a la civilización que ya pertenece al juego, que es la Hizou esa, la que tenemos en la pestaña izquierda, en la del juego actual, es buena fabricando ballestas, plantando y construyendo fortalezas, mientras que Elas, que es la nueva, es más competente en la navegación y el uso de lanzas y escudos. Según tu progreso con una civilización determinada, puede aumentar la integración de tu civilización, lo que proporciona bonificaciones de atributos adicionales, incluidas bonificaciones de daño cuerpo a cuerpo, distancia, asedio, reducción de daño del personaje, subida máxima de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto ahora lo veremos en game. Por supuesto, hay muchas cosas más interesantes esperando a ser descubiertas en el juego. La próxima civilización, que se basará en Persia, está en desarrollo y se espera que sea lanzada a finales de este año. Esta es la que lleva nuevo mapa, ¿vale? La de Persia. Y como vemos, aquí tenemos noticias de ella, están desarrollándola y esperan que dentro de 6 meses, estamos ya a medio año, esperan que dentro de otro medio año podéis sacarla, vamos. A 2 civilizaciones por año con nuevo mapa, ¿vale? ¿Vale, chavales? Y aquí está, pues por si queréis ver lo del Myth, el Any Civilization Pack a precio español son 11,51 € lo que cuesta, ¿vale?